Los saludo con mucho cariño en este segundo video sobre para qué la teología del cuerpo, para qué una teología del cuerpo. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero yo creo que es importante darle un contexto y un sentido de para qué hizo esto Juan Pablo II, qué fin tenía. Y bueno, lo primero que hay que hablar es que la Iglesia, obviamente nuestra Iglesia Católica, que es donde Juan Pablo II de alguna manera presenta esas 129 enseñanzas de la teología del cuerpo, pues es una iglesia que está en el mundo, pero no es del mundo, es santa, porque es santa su cabeza, que es Cristo. Nosotros que somos su cuerpo, pues somos pecadores y sabemos que en la iglesia hay personas que no son buenas. El espíritu de Judas, ¿no? Como dice Marino Restrepo, pues sigue realmente dentro de la iglesia y tenemos que cuidarnos nosotros mismos de no serlo. Pero la iglesia, al estar en el mundo, entra con un diálogo muy claro, muy cercano, con todos los aspectos y todos los ámbitos que vive la iglesia en el mundo, que vivimos las personas en el mundo entero. Entonces habla de lo que es la política, habla de lo que es la economía, habla de lo que es la salud, habla de lo que es la caridad, habla de lo que es el amor, habla de todos los aspectos. Concretamente también en la década de los 60, cuando el Papa Pablo VI pues era el Papa, Juan Pablo II apenas era un obispo auxiliar, luego fue nombrado arzobispo de Cracovia en el 62, si no estoy mal. Pues en esa época habían muchos debates y muchos análisis, muchas reflexiones que hacían muchas personas para tratar de identificar la moralidad, lo bueno y lo malo con respecto a lo que estaba sucediendo y que nunca había sucedido en las épocas anteriores, que es el tema de la anticoncepción y todas estas técnicas de reproducción asistida, por decirlo así, o de planificación familiar, que empezaban a surgir por la industrialización, por la técnica, por el avance en la ciencia y en tantos aspectos, ¿no? Entonces, claro, ellos comienzan a analizar esto, a ver si esto, cómo se integra dentro de la verdad, qué de esto le hace bien al ser humano y qué de esto le hace mal. En esa época pues estaba el Papa Pablo VI, como les contaba, y lo que hace el Papa Pablo VI es hacer una comisión, digamos que multidisciplinar, donde habían médicos, teólogos, científicos de diferentes áreas, y lo que hacen es reunirse con obispos para tratar de determinar qué es bueno y qué es malo. Esa comisión pues tiene unos diálogos, tiene unos momentos en los que se reúne, recibe buena influencia de lo que es el Papa Juan Pablo II, y al final pues llegan a la conclusión entre todos ellos de que la iglesia debe aceptar esto, ¿no? Como si fuera pues algo muy bueno para la sociedad, la anticoncepción, la planificación familiar, todas las técnicas que se empezaban a ver. El Papa esto no le suena. El Papa dice en ese momento, es muy fácil para los países, digamos, de primer mundo, como se les ha dicho, ¿no? Los países que mejor viven, entre comillas, pues digamos que esterilizar a los más pobres, a los más sencillos, a los más simples, llenarlos de anticonceptivos, llenarlos de toda esta cantidad de técnicas para controlarlos, ¿no? Dice, pero yo no veo muy claro esto. Entonces él decide tomarse un tiempo, que es un periodo largo, en donde él decide orar y en discernimiento definir cuál es el magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza de la iglesia con respecto a este tema. Esto ha sucedido en muchos lugares y en muchas épocas de diferentes formas, con diferentes contextos. Lo vemos en la palabra de Dios, en el Concilio de Jerusalén, cuando algunos decían que había que continuar con la circuncisión, otros decían que no, ¿no? Dicen que se armó una discusión violenta en donde estaba Pablo tratando de defender que ya no era necesaria la circuncisión propiamente. Entonces deciden que van a ir a donde los apóstoles en Jerusalén, se reúnen, hablan todos, al final o al inicio habla San Pedro. San Pedro es el Papa, el primer Papa, habla en nombre de la Iglesia, determinan lo que tiene que hacer la Iglesia Universal, mandan unas cartas, las sellan y las envían para que toda la Iglesia pues practique lo que la Iglesia precisamente estaba determinando como el magisterio, como su doctrina, como la ruta que el Espíritu Santo les iluminaba para poder vivir en el mundo de acuerdo al Evangelio y en las circunstancias concretas y los sucesos que iban pasando en cada momento. Entonces, de la misma manera sucedió esto en los años 60 con el Papa Pablo VI. En ese documento, en la Humane Vitae,
se despeja o se expresa uno de los pilares de nuestra fe católica, que es que la persona tiene una dignidad tal que la única actitud apropiada, como escribía Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, la única actitud apropiada con la persona es el amor verdadero, es el amor, no la utilización. La utilización siempre desdibuja esa relación, la daña, la perturba, la persona se siente mal. Por tanto, el Papa identifica que la sexualidad tiene dos significados, gracias al Espíritu Santo y esa luz que le da. Un significado es el unitivo, es decir, la sexualidad cuando los esposos se unen en ese abrazo de amor verdadero. Esa sexualidad les ayuda a unirse en el amor verdadero, a renovar los votos matrimoniales, a volver a la unidad, a expresar el amor a través de los cuerpos, muy bien. Pero también el otro significado es el significado procreativo o procreador, que lo que hace es precisamente que en cada acto sexual, como es abierto a la vida, puede venir un hijo. No es necesariamente que ellos deseen tener un hijo con esa relación sexual, pero no se cierran a la vida. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque él decía, si solo tenemos relaciones sexuales para tener hijos, estamos utilizando a las personas como unas fábricas, al varón o a la mujer, ¿no? Un medio a través del cual traer personas al mundo. Gravísimo error, se daña la dignidad o se vulnera la dignidad de la persona por venir, de la mujer y del varón. Y si solo utilizamos la sexualidad para tener el placer que se obtiene de parte de ella, gravísimo error también. Tienen que estar en cada acto sexual integrados los dos. Por eso en la comisión habían médicos, porque la idea era muy clara. Todo lo que es artificial y que manipula la sexualidad del ser humano es muy grave porque altera esa naturalidad, esa espontaneidad y nubla alguno de los dos significados del acto sexual y de lo que está expresando el cuerpo cuando está en ese acto sexual. Porque al haber un acto sexual, el cuerpo expresa lo que lleva a la persona en su interior. Expresa las intenciones, si está amando verdaderamente al otro, si se está entregando en totalidad, si se está entregando en plenitud o no, si hay amor verdadero, si hay un desenfreno y simplemente una utilización. Todo eso se puede sentir en esa unión que tienen los esposos. Entonces lo que ellos hacen obviamente es respetar, lo que hace el Papa es expresar que esos dos significados deben de estar en todo acto sexual para que sea verdaderamente moral y espiritualmente bueno para la pareja. Es decir, le va a hacer un bien a la pareja y a la sociedad. Fuera de eso, va a afectar a la pareja, al matrimonio y va a afectar también muchas de las dimensiones de la sociedad. Y como habían médicos en la comisión, y en estas comisiones siempre integran, digamos que personas de las ramas que sean necesarias evaluar un tema específico para luego presentarle al Santo Padre una posición y que él discierna a la luz del Espíritu Santo cómo se debe hacer X o Y situación que antes no existía pero que ahora se está presentando y que la Iglesia tiene que determinar, ¿no? Tiene que presentar cuál es el camino a seguir, la verdad, ¿no? La manera de obrar correcta. El Papa invita a los médicos y a las personas que trabajan en el área de la sexualidad a que investiguen y analicen el reconocimiento de la fertilidad en la mujer, porque la mujer no es fértil siempre, el varón sí, siempre mientras es maduro sexualmente y hasta la vejez. En cambio la mujer tiene unos ciclos y unos periodos concretos en donde es fértil y otros periodos en donde es infértil. No se trata de que la mujer utilice los periodos infértiles de su sexualidad de manera anticonceptiva, sino que es una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Nosotros reconocemos como esposos que no es momento de traer un hijo por X o Y motivo de fuerza mayor importante y por ende utilizamos los periodos infértiles para preservar la unidad, pero estamos utilizando algo que es natural. No estamos utilizando algo externo, una manipulación técnica para violentar algo que Dios ha establecido en el cuerpo humano, en la dignidad humana, lo cual tiene unos frutos maravillosos que ya hablaremos en las catequesis que seguirán, ¿no? Sobre todo en las últimas, en donde está todo este tema de la paternidad y maternidad responsable, los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Esto es muy importante porque no es que la pareja necesariamente, como les decía, quiera un hijo, sino que está abierto a la vida para que el acto respete la dignidad de los dos y haya amor verdadero.
Y pues bueno, el Papa Juan Pablo II, que en ese momento había estado en las comisiones, digamos, para evaluar lo que sería el documento de la Humanae Vitae, en donde el Papa Pablo VI llega a todas estas conclusiones de las que hemos hablado y otras, que pues no es la idea comentarlas todas porque es lo que va a hacer de alguna manera Juan Pablo II. Juan Pablo II se da cuenta que la Iglesia y específicamente los matrimonios que quieren vivir con integridad su sexualidad, que no quieren utilizarse, que quieren respetar y amarse plenamente, tener una relación llena de amor, pues tienen unas preguntas honestas y él quiere hacerles una exposición, él quiere hacerles una respuesta que esté cimentada en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia y la tradición. Entonces inicia estas catequesis que van a ser de alguna manera un comentario de la Humanae Vitae para poder darle una respuesta a todas esas parejas que han venido con esas preguntas y a las futuras generaciones, nosotros que tenemos las mismas preguntas honestas de cómo voy a vivir mi paternidad y maternidad responsable y los aspectos de la sexualidad. Muy importante, cómo poder expresar el amor verdadero también a través de la sexualidad. Entonces ahí es donde vienen estas catequesis que va a desglosar poco a poco. Inicia, como habíamos dicho, a través de responder lo que es el ser humano, una antropología adecuada, porque solo entendiendo qué es el ser humano, para qué fue creado, cuál es el sentido de su vida, cuál es el sentido de la sexualidad, por qué tenemos esta lucha interior entre el bien y el mal y muchas veces terminamos haciendo el mal que no queremos, como dice San Pablo, puedo entender la realidad, porque tenemos esta tendencia a veces a utilizar el varón a ver a la mujer como un objeto sexual, como un objeto de goce, ¿no? Y a presentarse como un don Juan, como una persona que quiere simplemente utilizar sexualmente a las mujeres, porque la mujer buscando amor muchas veces se deja utilizar o también va como tratando de llenar un vacío, dando con malos hombres para tratar de llenar esa necesidad afectiva, esa necesidad de amor verdadero. Entonces él empieza primero a desglosar o a expresar con mucha claridad qué es el ser humano, para luego llegar a comentar puntualmente la Humanae Vitae, porque pues para respuestas, para preguntas difíciles y que tengan la solidez y el fundamento que el Papa quería darles, pues él da una respuesta coherente y cimentada, iniciando con la palabra de Dios en Jesucristo. Ya entraremos en el siguiente video a hablar de lo que era precisamente esa primer catequesis en la que hablará es sobre una pregunta que le hacen los fariseos, pero bueno, no les cuento más. Nos vemos entonces en el siguiente video y esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas sobre todo esto que hemos hablado. Sé que son muchos conceptos, sé que son muchos temas. La idea es que todo esto se va a ir desglosando de una manera que lo podamos comprender y veamos la riqueza tan grande que tiene la doctrina de nuestra iglesia. La doctrina de nuestra iglesia no es por un grupo de personas ahí, de viejitos que se sentaron y definieron esto es así, punto, porque Dios dijo. No, nuestra iglesia se presenta de una manera honesta, comprendiendo el corazón de aquellos que se sienten con un deseo de respuestas honestas, de respuestas coherentes. Expresa lo que la iglesia y la tradición, lo que la palabra de Dios y la tradición ha dicho, y se lo presenta de una manera coherente, para que no vayan a caer en el error, para que no vayan a caer en pecado, para que preserven la dignidad de sus relaciones. Entonces, es un tesoro de nuestra iglesia. Sigámoslo, aprendámoslo, descubrámoslo y enamorémonos de todo esto, porque es un tesoro y estoy seguro que va a dar mucho fruto para sus vidas, tanto si lo van a vivir posteriormente, si están viviendo en un matrimonio. Para todas las personas que nos escuchan, este proceso de educarnos interiormente en nuestra sexualidad va a ser un regalo para todos.